El debate permanente, el único antídoto contra la manipulación de la opinión. La mesa de análisis con Olga Armida Grijalva y Jesús Moreno Durazo. Olga, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días Jesús y muy buenos días a toda tu audiencia. Jesús Moreno Durazo, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Carlos, buenos días. Maestra Olga Armida, buenos días. Muy bien, mucho gusto de saludar a quienes nos escuchan como cada martes. Pues un año después tenemos 5,886 muertos oficiales, porque pues hay que recordar que el INEGI tiene otros datos, ahora sí que literalmente tiene otros datos. Y 68,316 casos totales de COVID-19 a un año de la pandemia. Olga, si pudiéramos destacar un acierto y un desacierto de la administración de López Obrador en el tema de la pandemia, ¿qué me diría? ¿Qué acierto ha tenido, qué desacierto ha tenido el gobierno federal en el manejo de la pandemia? Pues creo que se ha hecho lo posible según la circunstancia en la que estaba, en que se dio esto, inesperado, con un sistema de salud deplorable, y que no estamos preparados. Muchos factores han influido, no solamente desde el gobierno, sino desde nosotros mismos, esa falta de compromiso. ¿Cómo decir los atributos, las fallas y los aciertos al Ejecutivo? Yo creo que son fallas y aciertos de todos en lo general, incluyendo a la ciudadanía. Me consta aquí en Hermosillo que en 2 ocasiones el ayuntamiento hizo el intento de cómo frenar un poco esto y fue malinterpretado y se vino abajo. Entonces yo creo que si son aciertos y desaciertos tiene que ser de todos en lo general, no en lo particular. Un hombre no es el único que va a tener la varita para hacer aciertos o la mandar para desaciertos o las equivocaciones. Yo creo que yo concluyo con esto: aciertos y desaciertos de esto compete a todos, gobernantes y gobernados. Y que lo que nos queda, al menos desde mi punto de vista personal, es decir, qué lección nos dejó la pandemia en términos negativos y qué en términos positivos. Sí, Jesús Moreno Durazo, aciertos y desaciertos en lo estatal, en el manejo de la pandemia, en la gestión de la gobernadora. Yo creo que un gran acierto, Juan Carlos, en lo estatal y en lo federal también puedo decir, son los esfuerzos en materia de comunicación. Es decir, se podrá o no estar de acuerdo en las formas de la comunicación, pero siempre las autoridades estuvieron dando la cara, salieron a dar la cara, estuvieron explicando lo que pasaba, con la mayor pedagogía posible, nos hacían ver las cifras, las estadísticas de infectados, de defunciones, de ocupación hospitalaria, de ocupación de ventiladores, etcétera. Y era algo sistemático, se establecieron de manera fija las conferencias de prensa, los comunicados, los videos cortos de las autoridades, para que todas y todos estuviéramos informados en materia de lo que ocurría con la pandemia. En el caso federal, para mí un gran desacierto fue de entrada la negación, al principio el hacer menos la pandemia por parte del presidente y sobre todo no haber predicado con el ejemplo, con el uso, particularmente me refiero al uso del cubrebocas, algo tan elemental, algo tan importante, y no verlo utilizado. Así, muy de bote pronto, son como los 2 puntos que podría observar. Sí, y bueno, grandes afectaciones económicas que ha habido en la pandemia. Ahorita platicamos con Marco Antonio Córdoba y nos decía el vicepresidente del Colegio de Economistas del Estado de Sonora que no haber aplicado las recetas que a nivel internacional se compartieron para blindar la economía, las economías en México nos tiene en una situación más complicada que otros países del mundo en materia de pérdida de empleos y en materia de crecimiento económico. De hecho, de la OCDE, de los países más desarrollados, de las economías más desarrolladas, México registrará en 2021 la 5ª peor recuperación económica entre los 20 países más industrializados del planeta, de acuerdo con datos de la OCDE. Desde la visión del doctor Marco Antonio Córdoba, pues se trata esta situación, es consecuencia de que el presidente López Obrador
quiso implementar su propia receta y no hay evidencia de que haya funcionado. El doctor Álvaro Bracamonte me dice en un mensaje que, por el contrario, él piensa que la caída fue menos dura con la receta de López Obrador, porque países que aplicaron políticas fiscales expansivas registraron contracciones superiores a 2 dígitos y quedaron terriblemente endeudados y seguramente tendrán grandes dificultades para reactivar el gasto una vez superada la actual coyuntura. ¿Con cuál receta se queda, Olga Armida? Pues mira, Juan Carlos, la economía para mí es esotérica, no es parte de... Yo te puedo hablar desde el punto de vista de ama de casa, que yo creo que somos las mejores economistas, ¿verdad? Efectivamente, mira, quizás estemos extrañados porque la crisis se resolvía de manera fácil y rápida, aunque tuviera costos a muy largo plazo y que se cargaba sobre las espaldas de todo el pueblo mexicano. Creo yo, y todavía no lo doy como determinante, que el presidente trató de crear ciertas condiciones, ¿sí? Y te estoy diciendo condiciones desde el punto de vista jurídico y desde otros mensajes para poder entrarle a la economía. Estos 3 años, por eso para mí el 21 va a ser muy determinante qué giro le dé a esta situación y ojalá que para entonces ya estemos librados de la pandemia. ¿Qué te quiero decir? Yo en economía veo que estimuló aquel sector que ancestralmente siempre ha sido desprotegido, desposeído. Si tú dirás 3,000 pesos a los ancianos no es nada, pero nunca tuvieron nada. Y sí se ha concretado a desmantelar la corrupción de los grandes empresarios, ¿sí? Sin embargo, ahí es donde no ha puesto atención a la pequeña y la mediana empresa, que son las que generan empleo, que son las que se juegan día a día, estar invirtiendo, son las que generan riqueza acá, y no se ha visto en esos tres años. Hemos visto, y yo me congratulo de cómo les ha dado garrotazo a las empresas, a las transnacionales y las Odebrecht y las quién sabe qué, y las europeas, que representaban una fuga, una sangría de recursos para el pueblo y el acaparamiento para uno. Es más, hasta de una manera infame entregar los recursos a compañías extranjeras. Pero hay muchos empresarios que se la juegan diariamente, que generan empleos y que ahorita no le pueden apostar, que todo está paralizado. Concluyo que quizá la estrategia, y como te digo, yo no soy economista, la estrategia del gobierno en estos 3 primeros años, aprovechar la coyuntura que se tuvo mayoría en el Congreso para poder hacer reformas constitucionales necesarias para destrabar ese nudo gorgiano que había hecho la oligarquía política y la oligarquía económica. Pero también tenía que voltear abajo quien le dio el voto, aquel pueblo que quizá no votó por el convencimiento democrático, votó por su dolor, por su desespero, por su rabia. Entonces los sectores que quedamos en medio estamos ahí. Esperemos qué pasa del 21 en adelante. Sí, Jesús. Yo creo que tanto el doctor Álvaro Bracamonte, Juan Carlos, como el maestro Marco Antonio Córdoba son 2 economistas muy acreditados, muy respetables de nuestra comunidad, y los dos desde diferentes ópticas, desde diferentes ángulos nos han ayudado a entender los fenómenos económicos que para los que no somos economistas pues suelen ser bastantes complicados. Creo que en ambos puede haber algo de razón, sería cuestión de discutirlos y analizarlos con mayor amplitud. Yo me quedo con números fríos de lo que ha pasado con la gestión de la pandemia, el manejo de la pandemia en términos económicos en México, la pérdida de más de 600,000 empleos en el año, si mi memoria no me falla, y una caída en el Producto Interno Bruto de 8,5%. Eso habla de una no muy buena gestión de la pandemia. Insisto, podrá haber particularidades en la política implementada por el presidente López Obrador, pero esos 2 números ahí están. Es una caída de más del 8%, y se podrá decir, bueno, es la pandemia, fue afectación a nivel mundial, pero no hay que perder de vista también que el 2019 también cerramos con saldo negativo en materia de crecimiento económico en el país. Sí, y bueno, estos días han sido complicados en Magdalena, Santana e Imuris, y particularmente en Imuris y Santana, en donde desde el sábado se han registrado balaceras en el municipio y en las zonas aledañas. Hasta el momento se sabe de 3 personas fallecidas, una en Imuris, un comerciante, un ciudadano, un civil, pues no tenía nada que ver con
los agresores, ni iban por él, y murió en el fuego cruzado, y 2 personas más que hoy están indagando las autoridades si son daños colaterales o si iban directamente por ellos estos grupos armados en 2 ejidos del municipio de Magdalena. Esta situación de inseguridad parece que no tiene cuándo acabar, Olga. Efectivamente, fíjate, y ayer estaba haciendo una reflexión para mí misma respecto a este tema, decir hasta cuándo, y creo yo que si no partimos de las causas reales que originaron esto, no vamos a poder atender los efectos. Ya se demostró que con ejército, que con guardia, que subiendo las penalidades, que lo que gustes y mandes no ha sido posible. Y lo estaba haciendo en comparación, un análisis comparativo con el problema de violencia en las mujeres. Mientras no partimos de las causas, y no me estoy refiriendo a una causa del año pasado, del sexenio pasado, no, mucho más profundo, que hizo que se fuera descomponiendo la sociedad en este terreno. Mira, en lo que a mí me toca, en lo que yo viví, en lo que pues he estado en esto, te puedo decir, una de las causas pues inicia en el campo, un campo abandonado. Te estoy diciendo mi apreciación en Sinaloa, ¿sí? Y cómo el campesino empieza en la cuestión de las drogas por resolver los problemas más apremiantes. Pero cuando ya esto se vienen las crisis que padecimos, y aquí hay que volver a cruzar con esa crisis económica que se dio con Miguel de la Madrid, que abrochas el cinturón y se va que muchas empresas quebraron, que muchos empresarios, que gente se quedó. Entonces la salida fue el narco. El narco dejó de ser rural para ser urbano. Y al ser urbano, el narco se cruza con otra vertiente que es una política. Entonces, ahí estamos. Aunado, sin perder de vista la cuestión global. Estos son temas muy profundos, Juan Carlos, como para verlos en 5 o 10 minutos. Sí. La globalización. Aunado a la globalización y lo que nos trajo la globalización y su paradigma del mercado, también hay una descomposición en ese lado respecto a la persona. Yo me he clavado un poco porque esta sociedad de mercado, no me estoy defendiendo del narcotráfico, estoy viendo todo lo que se cruzó. Esta sociedad de mercado se volvió una sociedad de mercado, nos cosificó y nosotros mismos entramos al mercado en calidad de mercancía. Y lo que se compra y vende, en términos de todo, objetos, mujeres, personas, hombres, lo que guste, es en función del dinero. Y el dinero lo tienes a través del narcotráfico en las cantidades de servicios. La verdad es que hablar esto en 5 minutos, no repitamos lo que está por encima, que si se equivocó que si no hizo lo otro, pero hay que entrar en las causas. Si no le entramos a las causas, no vamos a poder resolver los efectos que sí ya son amigos. Sí, Jesús Moreno. Mira, Juan Carlos, lo que estamos viendo en los últimos meses y en los últimos años en Sonora, a pesar de que las autoridades de todos los niveles de gobierno nos hablan de una gran coordinación, pues es una absoluta descoordinación, y que las políticas diseñadas en materia de seguridad para atender este serio problema hasta este momento no han dado resultado, por no decir que han sido un rotundo fracaso. Lo que sí se ha mostrado es la buena coordinación y organización de perdón la redundancia, del crimen organizado, y se ha mostrado en plazas, en regiones muy específicas de Sonora. Ayer y antier en Magdalena y en Imuris, días antes en Caborcas, días más antes en la región Guaymas-Empalme y en Cajeme. Está muy claro el mapa de dónde están operando los diferentes grupos que tienen el control de las plazas en Sonora. Es muy lamentable que además de las crisis sanitaria y económica que tienen como telón de fondo las campañas políticas por la gubernatura del estado, tengan ahora también como back las balaceras en las diferentes regiones de Sonora. Es muy, muy preocupante. Si me permites, Juan Carlos, es muy asertivo lo que dice Jesús, en términos de que se han coordinado, y efectivamente el éxito de esa coordinación de los narcos obedece a la complicidad del gobierno, ¿sí? Entonces, aquí por eso, yo insisto, y te voy a tratar un caso brevemente real que me tocó
vivir y padecer. La Operación Cóndor en Sinaloa. Vinieron sin más ni más, así como hizo Calderón y soltó los soldados, arrasaron la sierra de Sinaloa. Se llenaron las cárceles. ¿Qué fenómeno apareció inmediatamente? Los asaltos, porque los que quedaron en la sierra venían a asaltar y a matar para poder subsistir. Se vio obligado el gobierno a sacar una amnistía, ahí concretamente. Eso lo viví, lo sentí, lo estudié, estuve cerca de este asunto. Y de incorporar a esos, porque muchos fueron llevados porque tenían ahí unos entradillos de 10 metros. Absurdos como el que pasó aquí en Sonora de una señora, que no me voy a meter en ese asunto. Bueno, entonces, en lugar de formar una política de rehabilitar a los jóvenes y de inyectarle recursos al campo para que no se involucraran en esta actividad, ¿sabes qué hizo la Procuraduría General de la República? Pues hizo el negocio de su vida, y lo peor del caso que hasta conectó a la Universidad Autónoma de Sinaloa y a muchacheros que todavía ni siquiera terminábamos la carrera. Están metidos en ese asunto. Entonces, mientras que la amnistía, como se dice, es hacer un trámite que yo me doy la libertad, ahí van a las familias a prometerles que en un mes salían. Entonces, hubo familias que se endeudaron, se vendieron de lo que fuera para sacar a su hijo, para sacar a un padre, para sacar a la torta, cuando era completamente gratuito. Hicieron su agosto la Procuraduría. Entonces, aquí, ¿cómo vamos a resolver? Te digo, una compañera de escuela fue asesinada. Sí, casi no la entendemos, maestra. Ojalá se pueda pegar la bocina, por favor, porque la estamos perdiendo. Ya para resumir esto, el fracaso de lo que fue la amnistía de la Operación Cóndor en Sinaloa obedece a que la complicidad desde la Procuraduría General y la del Estado, y conectan con estudiantes de la universidad, que fueron los que hicieron su agosto. Entonces, así como yo me he preocupado por analizar un poco la situación de este país, quizá por mis estudios en las ciencias sociales, pero todo va y recae en lo mismo, en donde, por principio, hay un Estado de Derecho deficitario, hay un poder judicial que en su gran mayoría corrupto, hay excepciones y muy honorables. Entonces, en esas condiciones, y no las condiciones, y no hay la voluntad política para desmantelar todo esto. Sí. Ese ha sido el constante que hemos visto aquí en México. Con ese comentario cerramos. Maestra Olga Armida Grijalva, gracias por estar con nosotros. Jesús Moreno, muchas gracias. A ti, Juan Carlos, gracias. Gracias, Buenos días, Jesús. Juan Carlos, gracias. Hasta pronto. Reporte 100.